Vamos a leer hoy el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23, versículos 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo. Un capítulo que registra una fuerte reprensión de Jesús a las autoridades religiosas de Jerusalén. Son palabras dirigidas precisamente a estos adversarios que con frecuencia lo contradecían y que en los capítulos anteriores de este Evangelio de Mateo le habían puesto trampas, lo habían puesto a prueba, lo calumniaban y lo hostigaban con juicios y complots. Son duras, francamente muy duras, estas palabras que Jesús les dirige en este capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Y podría a lo mejor sorprendernos que estas palabras vengan del mismo Jesús que perdonó misericordiosamente a los pecadores, que comió con ellos y los hizo sentirse amados por Dios, aunque no se merecieran ese amor. Jesús, podríamos decir, reprende a los legítimos pastores de su pueblo, a los líderes, a los que fueron reconocidos como los expertos en las Sagradas Escrituras, que fueron considerados como maestros ejemplares y como modelos para la comunidad creyente. Porque claro, quien está al frente en el gobierno de una comunidad, lo primero que se espera de ella es que dé ejemplo. Sin embargo, quede claro que estas palabras del Señor no solo golpean los vicios de las autoridades religiosas judías de su tiempo, sino también las de los cristianos de todos los tiempos. Y tenemos que hacer una aclaración todavía de carácter introductorio. Jesús no se está dirigiendo a las autoridades en general, sino a aquellas que mandaban en ese preciso momento. Por eso estos reproches no deben aplicarse de manera generalizada, sino que deben repetirse para nosotros los cristianos. No es para levantar el dedo contra nadie, sino para que nos revisemos. Nosotros, los que desempeñamos una función en la iglesia, y muchas veces somos considerados por nuestras comunidades como hombres y mujeres de Dios. Por lo tanto, escuchemos con total obediencia estas palabras de Jesús en este camino de Cuaresma para que podamos revisar nuestros corazones.
En el versículo 3 del capítulo 23 de Mateo, Jesús comienza su enseñanza diciendo: los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Practiquen y observen todo lo que dicen, pero no obren como ellos, porque ellos hablan, pero no practican lo que predican. Hay una cátedra del pueblo de Dios. Hay un ministerio, un servicio prestado a los creyentes. Y es la tarea de proclamar la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura, en la Torá, dada por Moisés a Israel en el desierto después de la liberación de Egipto. El Dios que liberó a su pueblo de la esclavitud, también le dio a su pueblo la Torá, la enseñanza, para que conocieran su voluntad y fueran de esta manera un pueblo de testigos capaces de proclamarla a todos los pueblos de la tierra. Y resulta que después de Moisés, muchos y diferentes fueron los maestros de esta palabra, dotados de un magisterio para el pueblo. Y en los años 30, en tiempo del Jesús terreno, contábamos también con muchos de estas personas. Eran líderes y guías religiosos, generalmente educados de manera consistente en la tradición. Pero en ellos no había coherencia entre la palabra y el comportamiento. Y por eso carecían de autoridad en medio de la gente. Le faltaba la exusía. La gente, el pueblo de Dios podrá ser sencillo, pero la gente no era tonta y se daba cuenta de las incoherencias de sus líderes. Predicaban a los fieles, pero en realidad no practicaban lo que decían. Eran personas divididas que decían una cosa con los labios, pero pensaban otras con el corazón, como se dice en este mismo Evangelio de Mateo capítulo 15 versículo 8. Me honran con los labios, pero su corazón está lejos de mí, lo dice Jesús citando a Isaías 29:13. Y Jesús, entonces, pronuncia imperativos. Poiésate, kai tereite, dice en griego. Hagan y practiquen. Hagan y practiquen son verbos que nos remiten al Sinaí, que nos recuerdan el compromiso del pueblo de Dios de vivir la alianza con Él. En Éxodo 24:7 se dice que el pueblo a una sola voz le respondió al Señor: lo que tú nos has dicho lo haremos y lo escucharemos. O mejor, lo entenderemos en la medida en que lo pongamos en práctica. Y este compromiso, este voto que hizo el pueblo, tenía que aplicarse con mayor razón a los líderes del pueblo del Señor. Pero estos, en cambio, la desgastaron con su proclamación verbal, pero no sostenida por la vida. Ellos no escucharon en profundidad, porque quien escucha al Señor le hace caso. Y prefirieron escuchar la palabra de Dios solamente para echar discursos, para predicar, pero ellos no la escuchaban para sí mismos, para llevar una vida según la voluntad de Dios a través del discernimiento inteligente y de la acción llena de caridad. Y, como he dicho, estas palabras de Jesús no son para levantar el dedo contra nadie. A nosotros también nos puede pasar lo mismo, que digamos una cosa y luego no actuemos en consecuencia. Pero debemos confesarlo a nuestros hermanos y hermanas, sin pretender ser ejemplares, si no somos coherentes con nuestro comportamiento real y cotidiano. Somos pecadores, y esto es algo que no negamos. Lo que no es del Señor es presentarse como bueno, sin serlo. Presentarse como santo, sin serlo. Presentarse como una persona correcta, sin serlo. Y esto es lo que Jesús define como hipocresía. Y Jesús
claramente lo tacha, lo condena. Es un comportamiento que en realidad favorece la ceguera de uno mismo, hasta el punto de que uno llega a creer que ve, o incluso juzga, señala a los demás como ciegos, estando uno peor, como dice Jesús en Juan 9:41. Fingir es jugar un papel sin estar convencidos ni ser consecuentes. Y esto no es santidad. Esta es la peor corrupción de la vida espiritual. Y en el versículo 4 Jesús sigue con otra acusación. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las colocan sobre los hombros de las personas, pero ellos no quieren moverlas ni con un dedo. No ayudan. Andar pero sin colaborar. Aquí Jesús vislumbra la función asumida por los escribas y fariseos, que era la de explicar la ley, la de determinar el comportamiento, la de interpretar el mandato divino emitiendo preceptos. Y eso no era una cosa mala, porque fue así como la palabra de Dios, dada como Torá, se convirtió en enseñanza y quedó preñada de prescripciones legales muy detalladas. Al principio era el propósito era el de poner un cerco alrededor de la ley para cumplirla. Este lenguaje era muy de los rabinos, el cerco de la ley. Pero en realidad, estos preceptos humanos resultaron convirtiéndose en cargas impuestas a las personas. En lugar de ayudarlas a vivir con libertad en el espíritu, las agobiaba más. Y aquí, la reprensión de Jesús contra los maestros vuelve a ser fuerte. Ellos imponen cargas, pero ellos no ayudan ni con un dedo. De hecho, así se anula la palabra de Dios, como ya se había indicado también en el capítulo 15, versículos 3 al 6 de este Evangelio de Mateo. Y la lectura que Jesús hace de este comportamiento, esta vez es todavía más profundo. Dice el versículo 5, todas esas acciones las hacen para ser admirados por la gente. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Repito el versículo 5. Todas esas acciones las hacen para ser admirados por la gente. Ensanchan sus filacterias y alargan las franjas. Este es el vicio de quien cree tener poder sobre los demás. Y por eso quiere subrayarlo, quiere manifestarlo. Ser reconocido por la gente. Ser vistos como personas que dan testimonio de fe, con un buen propósito, para educar a los demás y dar un buen ejemplo. Presentarnos a nosotros mismos con un afiche bien grande para que la gente nos admire y nos reconozca. Y Jesús no aprueba esto. ¿Cuántas veces estas actitudes encubren intenciones escuálidas y embusteras? Los testimonios deben ser leídos por aquellos que nos ven y nos oyen, no dados por el cuidado de nuestra imagen, por cuidado de imagen de parte nuestra. Lo que nos corresponde a nosotros es vivirlo, y con sinceridad, sin hablar de nosotros mismos y de nuestras buenas obras. Deben ser los demás los que con su discernimiento juzguen la verdad o la falsedad de lo que nosotros decimos. No nos compete a nosotros mostrarlo. Desafortunadamente, este exhibicionismo religioso, convertido en afiches, en imágenes, en promoción de imagen de los predicadores, este exhibicionismo religioso todavía está presente en nuestras iglesias de hoy. Y a continuación, Jesús menciona algunos símbolos de estatus que eran muy apreciados porque eran útiles para ganar el favor de la gente. Aquellas cosas que el Señor había pedido que fueran signos distintivos. En hebreo se dice ot.
y que luego se convirtieron en filacterias, los tefilim, que viene de tefilá, oración. En lugar de recordar a quienes se arropaban con estos velillos, con estos mantos, que ellos estaban bajo las alas del Dios liberador, resultaron convirtiendo estos ornamentos en una indumentaria cada vez más llamativa, llena de mucho adornito para la admiración de los demás. Más o menos como quien saca un rosario del bolsillo, ojalá de muy lujoso, para ser considerados por los que nos ven como hombres y mujeres de oración. Y nos los colocamos en el cuello y nos los colocamos como pulseras para que la gente diga, uy, cómo es orante. Pero mentiras, no rezamos ni un Ave María. Y no solo eso, dice Jesús que también ensancharon las franjas de los mantos. Se está refiriendo a los flecos, los en hebreo los tzitzit, los flecos que caían en las esquinas del manto de oración y que estaban hechos para recordar a Dios. Pero en realidad, cuando se ponían con todos estos detalles estéticos, ya no recordaban a Dios, sino simplemente para que la gente los viera bonitos, para ser admirados como personas de oración. Esta es la perversión de los instrumentos dados por Dios para confirmar la fe y la escucha de su palabra, y ellos los convirtieron en un mecanismo pérfido, en instrumentos para recibir aplausos y honores. Y enseguida viene la consecuencia, Versículos 6 y 7. Les encantan los asientos de honor en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, los saludos en las plazas, y además que el pueblo los llame maestros, rabí. Cuando se ejerce la autoridad, uno es presa fácil de estas tentaciones. Se obsesiona por el vestido, por la ropa. Claro, que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y que la comida entra por los ojos. El predicador está más preocupado por la pinta. Se viste como los que están en los palacios del poder y empeña comportarse así, como una persona muy mundana, a lo mejor para dar gloria a Dios y prestigio a la iglesia, pero en realidad profesando una falsa humildad. Sabemos muy bien que eclesiásticos muy humildes o pobres se esconden debajo de ropas sofisticadas o de atavíos suntuosos. Pero cuidado, no se trata, ya lo he dicho, de emitir juicios sobre ninguna persona en particular, sino de indicar datos que objetivamente van en contradicción con el modo de vida de Jesús y que es esperado de aquellos que proclaman su palabra. ¿Y cuál era el mejor lugar para aparecer sino los almuerzos y las cenas, las fiestas, los banquetes, tal como sigue ocurriendo en el mundo? Cenas y recepciones para las cuales nos colocamos la mejor ropa, el mejor perfume, los mejores aderezos, y entonces vamos a mostrar nuestro estatus. Cenas y recepciones que brindan complacencia egocéntrica. Ocasiones en las que resuenan, además, grandes y altisonantes títulos honoríficos que se colocan en las sillas, alardeando de el logro o del estatus o del cargo de esa persona. El título más prestigioso de ese momento era rabí, que traducimos generalmente como maestro, aun cuando no es propiamente el término que hoy referimos a rabinos. Rabí significaba su excelencia, mi grande, su excelencia. Un término cargado de mucha mundaneidad. En cambio, en la comunidad cristiana todo título debe significar lo que realmente se vive. No debe ser un oropel honorífico. Y por eso Jesús en el versículo 8 le advierte a sus discípulos: pero ustedes no son así. No en la iglesia, no en los seguidores de Jesús. No se llamen rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre a ninguno de ustedes en la tierra, porque uno solo es su Padre, el que está en el cielo.
y no llamen guías, porque no se llamen ustedes mismos guías, porque uno solo es el guía de ustedes, el Cristo. Versículos 9 y 10. Se le advierte al discípulo de Jesús algo muy importante: rabí, guía, son títulos que deben aplicarse solo a Él, al Cristo de Dios, como también solo Dios debe ser invocado como Padre. Tenemos palabras pulcras, claras, a las que sin embargo pocas veces nos hemos mantenido fieles a ellas. Ya en la iglesia primitiva esto fue un tema de debate. ¿Cómo llamar padres a aquellos que nos dirigen? Y claro, la iglesia entendió que el título era válido porque se vivía en la paternidad de Dios, generando hermanos y hermanas en Cristo, en la fe. Y eran los encargados de la enseñanza, por lo tanto eran claramente guías. Sin embargo, solamente es válido en la medida en que es transparencia de Dios. Y terminamos con esto. Lo decisivo de esta advertencia de Jesús está dicho precisamente en la última línea de nuestro pasaje. En la comunidad sí hay alguien que preside, sí hay alguien que es mayor, que es más grande, pero no es el que se lo atribuye a sí mismo, sino el que realmente es humilde y servidor de los demás. ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el primero en la comunidad cristiana? Porque es que se necesita un hermano mayor, se necesita uno que presida la comunidad, sí, pero que sea el servidor de todos, que esté dispuesto a lavar pies, que se rebaje y que se despoje de toda potestad, de toda vanidad, de toda arrogancia, siguiendo el ejemplo de Jesús. Y entonces un siervo del Señor así será exaltado. La última palabra de Jesús es una sentencia inolvidable. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se comporta como Jesús será exaltado. De lo contrario, será rebajado, depuesto del trono, degradado en el banquete celestial. Y en este punto ya Jesús va cerrando su enseñanza. Y hay que recordar que no se trata de simples regaños y que no se aplican simplemente al mundo judío, se refiere a nosotros los cristianos. Es algo que siempre hay que purificar en el camino con el Señor. Son advertencias duras que nos llaman a la conversión. Y el Señor nos vuelve depositarios de esta palabra para que en la Cuaresma vivamos un serio camino de vuelta a Dios y a la fidelidad a su palabra. En todo caso, tendremos que leer estas enseñanzas de hoy de Jesús, recordando una famosa frase que dijo San Jerónimo de Estridón, hace 800 años, en un comentario que le hizo. Él dijo esto: «Ay de nosotros, miserables, que hemos heredado los vicios de los religiosos». Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.